Esta es la cápsula correspondiente al módulo 5, cápsula número 2, el proceso del lenguaje. El habla, la escucha, la lectura y la escritura son funciones del lenguaje que nos permiten comunicarnos con otras personas y poder influir en su comportamiento. El desarrollo de las habilidades verbales permitió el desarrollo cultural de la humanidad, porque permitió que el conocimiento fuera heredable de una generación a otra, a través de la tradición oral inicialmente y más adelante a través de la tradición escrita. El lenguaje pues es una capacidad también propia de los seres humanos que otras especies no han podido desarrollar con pues la misma precisión, es decir, en cuanto a la creación de distintos dialectos, de distintos idiomas y el seguimiento de reglas para la comunicación. El conocimiento que se tiene actualmente sobre la fisiología del lenguaje proviene de estudios que se hicieron acerca de los efectos de las lesiones cerebrales en la conducta verbal. Estas lesiones generalmente ocurren por lo que es un accidente cerebrovascular, una isquemia cerebral, que son obstrucciones del flujo sanguíneo en el cerebro que interrumpen el flujo de oxígeno y de nutrientes al cerebro. Cuando ocurre una de estas situaciones, el accidente cerebrovascular, las neuronas de las regiones afectadas por la isquemia empiezan a morir por la falta de oxígeno y las funciones que la parte afectada tenía a su cargo se ven afectadas de manera temporal o permanente dependiendo de la extensión del daño. Cuando este daño ocurre en zonas de la corteza cerebral, se ven afectadas diferentes funciones dependiendo de la parte donde haya sido el daño. Puede haber pérdida de memoria, puede haber pérdida de funciones cognitivas y puede haber también alteraciones en el lenguaje. Estudios más recientes con resonancia magnética funcional permiten conocer cómo es el funcionamiento del cerebro sano en actividades cognitivas en tiempo real. Esto se utiliza para comparar la actividad del tejido osado, el tejido que es sano, en comparación con el tejido isquémico. Y pues de esta manera entender cómo es el funcionamiento de un cerebro sano que no ha sido afectado y un cerebro que sí ha tenido una afectación de tipo isquémico en el cual pues las neuronas han sufrido daños o pues han sido permanentemente eliminadas. Una de estas afectaciones es la afasia. La afasia es el principal desorden del lenguaje, que se caracteriza por una marcada dificultad para poder comprender, para repetir o para generar palabras articuladas. La peculiaridad de la afasia es que no es provocada por impedimentos de tipo intelectual, es decir, la persona no pierde su capacidad cognitiva, su capacidad de comprender, más sí su capacidad de expresarse, debido a que las palabras que planea pronunciar no salen de la manera en como la persona lo esperaba, sino que se vuelve como algo similar a un balbuceo. Esta afectación tampoco es provocada por aspectos de daño a los sistemas sensoriales o a los sistemas motores, como lo es en el caso de la parálisis cerebral, en donde existe también dificultades del lenguaje, pero provocadas por el daño que el cerebro tiene durante la parálisis cerebral. Los pacientes con afasia son conscientes de sí mismos y de su entorno. También pueden identificar los intentos de comunicación de los demás. Sin embargo, no pueden comprender el sentido de las palabras expresadas y tampoco lo pueden devolver. Los desórdenes del lenguaje son provocados por lesiones en el lado izquierdo del cerebro, tanto en personas diestras como en personas zurdas. El 90% de las personas, los principales circuitos del lenguaje, de la producción del lenguaje, se encuentran en el hemisferio izquierdo. Mientras que el hemisferio derecho del cerebro va a procesar información que se relaciona con la percepción, las memorias y los procesos intelectuales que están asociados al habla. Es decir, que el hemisferio izquierdo tiene como la función de determinar la métrica del lenguaje
el cómo se estructura una frase para que tenga sentido, y en el hemisferio derecho se procesan aspectos que tienen que ver con lo que se va a decir, qué es lo que yo pretendo decir, qué palabras voy a utilizar de mi léxico y de qué manera, en qué contexto y con qué dicción para que otras personas puedan comprenderme. Por ejemplo, las personas que tienen daño en el hemisferio derecho tienen problemas para interpretar mapas, para expresar relaciones espaciales dentro de su lenguaje, es decir, utilizar enunciados que denoten distancia o posición, organizar su lenguaje para construir una narrativa, y tienen también problemas para identificar el tono, el ritmo y la emoción del discurso que otras personas le comentan. Entonces tenemos que expresarse de manera verbal es una habilidad que se adquiere alrededor de 1 año después del nacimiento. Esto es porque el habla es una función cognitiva superior, en la que se requiere un nivel elevado de desarrollo previo en la corteza cerebral para poder percibir, recordar e incluso imaginar situaciones en las que se puede utilizar la comunicación verbal. Esto, es parte del proceso normal del desarrollo cerebral en el ser humano, y nos indica que, de nueva cuenta, las funciones cognitivas superiores no aparecen al poco tiempo del nacimiento, sino que los infantes tienen que tener una serie de desarrollos previos y atravesar varios periodos críticos del desarrollo para poder estar listos a nivel de desarrollo cerebral para poder desarrollar las funciones del lenguaje. Entonces, en 1861, Paul Broca descubre el área de Broca, que está localizada en la región inferior del lóbulo frontal. Es una zona que está estrechamente ligada al habla, porque las lesiones profundas en el área de Broca producen la afasia de Broca, que es la dificultad para pronunciar palabras que tengan más de 2 sílabas de extensión, y palabras que pues tengan como el manejo de una dicción correcta. Es decir, son personas que van a tener problemas con las palabras y que en ocasiones pueden llegar a balbucearlas, de manera que se va a hacer muy difícil poder comprender lo que están diciendo. En estos casos, la percepción visual del objeto por parte del lóbulo occipital se realiza correctamente. La persona con afasia de Broca puede ver e identificar los estímulos de manera correcta, pero el daño que sufrió en las neuronas correspondientes al área de Broca impiden que la persona pueda verbalizar lo que puede ver y comprender. Se han utilizado varias pruebas de laboratorio en las que se utilizan imágenes, en las que hay como situaciones complejas, y se les pide a las personas con afasia de Broca que traten de describir lo que está ocurriendo. Lo que se puede observar en cómo los pacientes trabajan estas imágenes es que tienen dificultad para nombrar los objetos y describir la situación que está ocurriendo, de tal manera que no es que no pueden identificar la situación. Lo que les está fallando es la capacidad de formar las palabras correspondientes para poderlo expresar de una manera clara. Otros aspectos que tienen que ver con los problemas del lenguaje relacionados con el daño al área de Broca o a otras áreas suplementarias del lenguaje es el agramatismo. Esta es la incapacidad para seguir correctamente las reglas gramaticales durante la comunicación verbal, usar palabras en desorden o conjugando erróneamente los tiempos gramaticales, y generalmente las personas no son plenamente conscientes de que están utilizando de manera incorrecta el lenguaje. En el aspecto cognitivo, la dificultad para verbalizar correctamente se acompaña también con dificultad para comprender lo que ocurre en una situación. Si la persona no lo puede verbalizar correctamente, es posible que también tenga problemas para comprender la situación. Otra alteración del lenguaje es la anomia, que es la incapacidad para recordar la palabra apropiada para nombrar un objeto o una situación. Las personas que tienen anomia
tardan mucho en formular oraciones y recurrentemente utilizan cortinillas en su lenguaje, como el a, el o, el que, de manera que su lenguaje es muy pausado, tardan mucho y no siempre se van a poder dar a entender. En el caso de la afasia de Broca, los síntomas reflejan la severidad del daño. Cuando es un daño moderado al área de Broca, se disminuye el control muscular del habla, mientras que cuando hay un daño severo en esta zona, se acompaña con síntomas de anomia, es decir, de la incapacidad para encontrar palabras, y posteriormente con agramatismo, que es la incapacidad para hilar correctamente las palabras. Entonces, considerando la evidencia actual, se cree que las neuronas del área de Broca controlan las secuencias finas de movimientos musculares necesarios para pronunciar las palabras, y con esto pues tiene que ver con el movimiento de la boca, de los labios y de la lengua, junto con la capacidad cognitiva para poder articular las palabras y darle sentido dentro de una frase. El área de Broca está estrechamente conectada con zonas de la corteza de asociación auditiva y también con la corteza motora primaria. Esto tiene la conclusión de que son áreas que trabajan en conjunto durante el proceso de comunicación verbal. El área motora para determinar de qué manera se van a mover los labios, la boca, la lengua, y el área de asociación auditiva para poder tener una memoria de aquello que se va a mencionar, las palabras que van a entrar dentro de mi discurso. En algunos experimentos se ha aplicado estimulación magnética transcraneal. Este es un dispositivo en el cual una persona se sienta y el estimulador se coloca en partes de su cabeza, y es un dispositivo que empieza a generar campos magnéticos con intensidad suficiente como para provocar una reacción en las personas. En este caso, cuando se utiliza el dispositivo con baja intensidad en el área de Broca, las personas sanas tienden a mejorar temporalmente su capacidad gramatical. Una zona también que se relaciona con el procesamiento del lenguaje son los ganglios basales. Los ganglios basales, cuando se dañan, producen síntomas de afasia similares a los de la afasia de Broca. También se ha observado que existen mutaciones genéticas, una en particular en el cromosoma 7, que produce malformaciones congénitas en ganglios basales que producen también una forma de afasia. Son dificultades para verbalizar en tiempo pasado y para replicar los sonidos que escuchan. Hemos mencionado en cápsulas anteriores el papel de los ganglios basales, y generalmente tienen que ver con conductas motoras que pasan de lo que es la corteza cerebral a esta zona para poder reproducirse de manera automática, y algunos aspectos del discurso, de la manera en cómo hablamos, también pasan a convertirse en parte del repertorio de los ganglios basales. Es por eso que el daño de esta zona también puede provocar problemas en el lenguaje. La corteza insular se localiza más profundo de la zona del lóbulo temporal y también participa en las funciones del lenguaje. Las personas que perciben constantemente la incapacidad de seleccionar correctamente las palabras cuando sienten que la tienen en la punta de la lengua, es decir, que la palabra la conocen pero no la recuerdan en ese momento para verbalizarla, es posible que experimenten pérdida de materia gris en la corteza insular. Cuando nosotros hablamos, emitimos una serie de sonidos, y estos sonidos del habla son captados por el oído y procesados por la corteza auditiva, tanto lo que nosotros decimos como lo que nos dicen otras personas. Sin embargo, escuchar, es decir, la capacidad de recibir esta información auditiva y comprender lo que se dice, son dos procesos distintos. Aquí participa otra zona cerebral, también parte del hemisferio izquierdo, al igual que el área de Broca. En este caso hablamos del área de Wernicke, que se ubica en el giro temporal del hemisferio izquierdo
y se relaciona con la tarea cognitiva de interpretar las palabras que estamos escuchando y poder relacionarlas con el vocabulario que tenemos en la memoria, como un sistema de búsqueda y recuperación de información. También existe una afasia de Wernicke, que de igual manera ocurre cuando hay daño cerebral en esta zona, que es distinta a la afasia de Broca porque los pacientes son capaces de hablar con un ritmo y un flujo normal de palabras, pero tienen problema para producir verbalizaciones que tengan cierta complejidad, ya que su discurso va a carecer de estructura y de contenido. Es un desorden de tipo gramatical. En muchos casos, las personas no son conscientes de que las palabras que pronuncian carecen de sentido y reaccionan con naturalidad respetando los modales al momento de hablar. Sin embargo, pues su discurso está completamente desorganizado y carente de sentido. Dado que la capacidad cognitiva de las personas que tienen problemas del lenguaje, particularmente de afasia, tanto de Broca como de Wernicke, son personas que no necesariamente presentan una afectación cognitiva. Sin embargo, pues en ocasiones es necesario aplicar evaluaciones de la capacidad cognitiva de las personas, pero ante la dificultad de que tienen problemas para verbalizar, en este caso pues se utilizarán pruebas que son de tipo no verbal, como la identificación de objetos señalándolos con el dedo. Las personas que tienen síntomas severos de afasia de Wernicke tienen déficits en su capacidad de comprender el lenguaje que otras personas les están tratando de comunicar. De nueva cuenta, la severidad de los síntomas depende de la extensión del daño que las personas estén sufriendo. El giro superior temporal es una parte de la corteza cerebral de la zona de asociación auditiva, y actualmente se cree que esta zona se relaciona con las memorias de las secuencias de sonidos que conforman a las palabras. Las lesiones en el área de Wernicke tienen que ver con aspectos cognitivos del habla, como es la comprensión de los significados, el reconocimiento de las palabras y la habilidad de verbalizar los pensamientos. Entonces, cuando hay problemas en la conexión del área de Wernicke con el giro superior temporal de la zona de asociación auditiva, este tipo de desconexión es lo que tiene que ver con el no escoger correctamente las palabras que se van a decir, es decir, palabras fuera de contexto, y también el aspecto del reconocimiento del discurso que se va a decir. Existe un proceso de identificación auditiva que tiene que ver con el reconocimiento de los sonidos de las sílabas que conforman las palabras. Es decir, vamos almacenando en nuestra memoria las diferentes sílabas y cómo las sílabas van hiladas para formar una palabra y pues su subsecuente significado. El lóbulo temporal izquierdo está asociado con la función de identificación auditiva, porque el daño a esta zona produce una condición llamada agnosia verbal. Esta es la incapacidad de identificar los sonidos que conforman las palabras, aunque siguen siendo capaces de escuchar e identificar cualquier otro sonido a su alrededor. Entonces, las personas que tienen agnosia verbal no pueden comprender correctamente las palabras que están escuchando, pero sí pueden interpretar cualquier otro sonido que esté a su alrededor. Esta situación es percibida por los pacientes como una separación entre la voz interna y lo que ellos escuchan en sus oídos. Es decir, nosotros conocemos el sonido de nuestra propia voz, y en muchas ocasiones nosotros también pues tenemos nuestra propia voz a nivel mental, ¿no? La voz dentro de nuestras cabezas, la que utilizamos para nuestro diálogo interno o para darle como aspecto de personalización a lo que nosotros nos estamos diciendo, ¿no? Cuando existe esta agnosia de tipo verbal, las personas la perciben como esta incapacidad o como una desconexión entre el distinguir cuando están hablando
y digamos a ellos mismos de manera verbal, y cuando se están hablando mentalmente también a ellos mismos. Este tipo de daño no afecta a otras funciones como es la lectura, la escritura o incluso la capacidad de emitir palabras y frases. También la parte superior de la corteza de asociación auditiva se activa cuando escuchamos el sonido particular de la voz humana. La parte inferior se activa cuando escuchamos palabras que podemos identificar. La agnosia verbal se produce en lesiones de la corteza temporal superior o bien interrumpiendo las señales de los axones que conectan esta región con el oído. Podemos provocar esta agnosia verbal tanto dañando el núcleo celular que produce pues esta capacidad de lenguaje, pero también al dañar las conexiones que comunican a esta zona. Esta condición también recibe el nombre de sordera pura para las palabras. Aparece cuando las personas que tienen daño en el área de Wernicke pierden la capacidad de comprender el significado del habla, pero pueden escuchar correctamente e incluso pueden leer y escribir. Únicamente tienen sordera para el aspecto verbal, pero para lo que es la escucha, es decir, saber o identificar que las personas están hablando, conocer el sonido de la voz humana, pero ser incapaces de entender lo que se está tratando de decir. Otras curiosidades del estudio de los procesos del lenguaje tiene que ver con las neuronas espejo. Estas también se involucran en el aprendizaje del habla y sobre todo en el momento en el que agregamos nuevas palabras a nuestro vocabulario. Son palabras que vamos adquiriendo a partir de la socialización, ya sea con nuestra propia familia o con otras personas. Aquellas palabras que vemos que se utilizan en diferentes contextos, pues las vamos agregando a nuestro repertorio por acción de las neuronas espejo. Las neuronas espejo se activan cuando escuchamos los sonidos que componen las palabras, también cuando vemos el movimiento de los labios de las personas cuando están emitiendo las palabras. De esta manera, pues, se consigue mejorar la pronunciación. Cuando hablamos y cuando escuchamos, el cerebro recibe retroalimentación sensorial de lo que es la boca, los labios, la lengua y la laringe. Esta retroalimentación ayuda a la persona a corregir hacia ellos mismos la pronunciación incorrecta de las palabras. Es decir, tenemos cierta capacidad de entender cuando no estamos hablando correctamente, ¿no? Cuando de repente nos comemos una sílaba o decimos mal una letra o nos equivocamos, tenemos como esta capacidad de automonitoreo. En el caso de las personas con agnosia verbal, pierden la habilidad de la autocorrección, lo cual degrada progresivamente su capacidad para comunicarse. Es por esto que hablaba yo de la separación entre la voz interna, es decir, la voz de nuestra mente, y la voz personal que nosotros escuchamos al momento de hablar. Mientras hablamos y escuchamos, automáticamente estamos monitoreando y corregimos nuestros errores de dicción. Pero cuando padecemos este daño cerebral que produce la agnosia verbal, vamos perdiendo poco a poco esta capacidad de mejorar nuestro lenguaje. La zona cortical que rodea al área de Wernicke es un punto de unión entre el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, el occipital y se le conoce como el área posterior del lenguaje. En los esquemas del cerebro generalmente la ponen como una zona que rodea todo lo que es el área de Wernicke. En esta zona ocurren procesos relacionados a la integración entre la percepción de los sonidos que componen el habla y la recuperación de los significados de la palabra desde la memoria. Es decir, el poder insertar palabras que conocemos previamente y ir identificando los significados del discurso que las otras personas nos van diciendo. Cuando hay un daño en la zona posterior del lenguaje, se pierde la conexión entre esta parte y el área de Wernicke y aparecen síntomas de un desorden conocido como la afasia sensitiva transcortical. Las personas con este desorden pueden reconocer palabras porque son capaces de repetir
lo que se les está diciendo, pero son incapaces de comprender el significado de lo que están diciendo. Es como si fueran una especie de perico que puede repetir, pero que no entiende la extensión de las palabras que está diciendo. Por este motivo son incapaces de establecer un diálogo recíproco y se dedican pues meramente a repetir lo que están escuchando. Entonces se presume que los significados son representaciones mentales de los objetos, de las acciones y las situaciones, es decir, una representación a nivel de lo que nosotros interpretamos a través de la percepción de los objetos cuyos nombres vamos aprendiendo. En el momento en el que nosotros escuchamos los nombres con los que denominamos objetos, acciones o situaciones, pues vamos dibujando en nuestra mente esta representación. Nuestra memoria va a evocar experiencias previas con el objeto en cuestión. Estas memorias no se almacenan en los centros del habla de la corteza, sino que se distribuyen alrededor de toda la corteza de asociación. Como habíamos mencionado también en el capítulo de la memoria, pues el hipocampo no es la parte que almacena los recuerdos, sino es a través de la corteza. Es aquí donde se ve el resultado del proceso de memoria y aprendizaje, porque los conceptos y palabras que aprendemos son posteriormente recuperados en el proceso del habla para identificar los significados de lo que estamos tratando de comunicar. Entonces tenemos que los objetos, es decir, todo aquello que viene de la realidad exterior, se registran en el cerebro en su representación visual y su representación auditiva. El área de Wernicke se activa cuando estamos escuchando la palabra. Después la información se transmite a la región específica de la corteza de asociación que guarda el recuerdo del concepto, que generalmente a veces tienen que ver con pues aspectos perceptivos, tienen que comunicarse a la área de asociación visual, aspectos que son verbales o musicales van a la zona de asociación auditiva, y así sucesivamente para los tipos de conceptos que están inmersos en el lenguaje. Más allá de la representación racional de los objetos, hablar requiere el uso de conceptos abstractos y de sutileza para manejar el sentido figurado, los juicios de valor y la entonación. Es aquí, en este tipo ya de aspectos más minuciosos del lenguaje, que el hemisferio cerebral derecho está relacionado con todas estas situaciones. En estudios de resonancia magnética se ha detectado que las respuestas a los juicios de valor moral y la interpretación de las metáforas se generan en el hemisferio derecho. Recordemos que en el lenguaje el hemisferio izquierdo tiene que ver con la lógica, con la construcción, la semántica, el poder hilar oraciones, pero el hemisferio derecho tiene que ver con las funciones que tienen pues la representación mental de los objetos, el uso del tono, el uso del sentido metafórico, y bueno, todo esto ayuda a tener una comprensión más amplia del lenguaje. Existe una zona, un conjunto de axones conocido como el fascículo arqueado, que en seres humanos conecta el área de Broca con la de Wernicke. En estas fibras nerviosas va a viajar información sobre el sonido de las palabras, pero no necesariamente de sus significados. Entonces, los daños que puedan ocurrir en el fascículo arqueado van a producir una fascia de conducción. Esta fascia de conducción se caracteriza por la incapacidad de repetir palabras que las personas escuchan. Sí pueden entender el significado, pero no pueden repetir las palabras que han escuchado. Es distinto a la situación anterior, en la cual las personas podían repetir la palabra, pero no podían entender su significado. Es decir que, dependiendo de la zona donde ocurra el daño cerebral, va a ser la peculiaridad del trastorno del lenguaje. El daño al fascículo arqueado también produce incapacidad para repetir y para aprender palabras nuevas y agregarlas al repertorio de memorias. De nueva cuenta, debido a que se pierde la conexión con las zonas de asociación de las cortezas, y por tanto pues se pierde este vínculo para escribir nueva información en la corteza cerebral. Cuando ocurren daños en las regiones de la corteza,
la corteza de asociación visual o la auditiva, puede ocurrir otro tipo de afasia, que es la afasia anómica, que es la incapacidad de encontrar la palabra adecuada para definir un concepto dentro de nuestro discurso. Recurren a buscar maneras de sustituir las palabras que no se pueden recordar, y el tipo de palabras que se olvidan se relacionan con el área dañada. Es decir, las lesiones en el lóbulo temporal producen el olvido de sustantivos, es decir, del nombre de los objetos, mientras que las lesiones en la corteza frontal van a provocar el olvido de los verbos, es decir, de las acciones que van dentro de nuestro lenguaje. Cuando una persona de una edad avanzada empieza a tener problemas para recordar palabras, estos pueden ser algún tipo de indicador para saber en qué zonas de su cerebro pues está ocurriendo algún tipo de daño progresivo, ¿no? O ya incluso se pudiera hablar de los inicios de una enfermedad crónico-degenerativa. Por lo tanto, hablar es un proceso que, como ya hemos observado, requiere de un flujo constante de información, ya sea para interpretar palabras, para poder repetirlas, para escucharlas, para identificar el significado. Este flujo de información va del área de Broca hacia el área de Wernicke, pasa por el área posterior del lenguaje, y esto le ayuda a tener una pronunciación correcta y estructurada. La conexión entre las cortezas de asociación y la corteza motora provee el contenido y los significados del discurso que vamos a decir. Cuando se hacen estudios de resonancia magnética, se ha visto que las personas hablan de acciones relativas al movimiento del cuerpo. Cuando se hace la resonancia magnética de la corteza motora y la corteza somatosensorial, se puede ver que cuando las personas mencionan el nombre de la parte del cuerpo que se está moviendo, o que imaginen que existe un movimiento de ciertas partes del cuerpo, cuando obtienen el significado verbal de la palabra, estas zonas de la corteza motora y de la corteza somatosensorial también reciben una activación. Por ejemplo, cuando hablamos del brazo, la zona de la corteza que se dedica al procesamiento de la información motora del brazo también se va a activar. De esta manera pues se ve pues cómo estos significados están fluyendo constantemente en el cerebro y van a consultar la información con las partes del cerebro que procesan pues precisamente cada una de las partes del cuerpo. Esta curiosidad de la representación del cuerpo en el cerebro y también cómo el lenguaje activa estas zonas, pues hacen que se presuma la existencia de un vínculo entre la comunicación verbal y la gesticulación con señas, como por ejemplo cuando nosotros queremos que hablamos de un objeto o de una persona muy grande, de repente pues levantamos las manos hacia arriba para hacer como este simbolismo de una persona muy alta. Esto pues se ha visto que tiene una representación en el cerebro, y se cree, una de las hipótesis acerca del origen del lenguaje es que los seres humanos en la prehistoria se comunicaban utilizando manerismos similares al lenguaje de señas que se usa en la actualidad. La combinación entre esta como pantomima, es decir, el lenguaje no verbal, con la comunicación verbal, pues poco a poco fue logrando la estructuración de los lenguajes como los conocemos hoy en día. La evidencia de esta hipótesis es que el movimiento de las manos, es decir, cuando hablamos y movemos las manos al mismo tiempo, apoya la claridad del mensaje verbal durante la comunicación. Utilizando la técnica de la tomografía de emisión de positrones, se ha descubierto que observar los movimientos de las manos producen actividad en las neuronas espejo del área de Broca, que de nueva cuenta habíamos dicho que se relacionan también en la adquisición de nuevas palabras. Cuando nosotros observamos el movimiento que las palabras producen junto con su significado, en esos momentos es cuando escribimos en nuestra memoria pues todo el contexto de la situación. En personas que padecen sordera pero que utilizan el lenguaje de señas, también pueden aparecer síntomas similares a la afasia ante el daño cerebral en el hemisferio derecho. Al igual que las personas que no tienen sordera,
pierden la capacidad de interpretar el lenguaje figurativo y las metáforas expresadas con las señas, a pesar de que no pueden escuchar y no pueden hablar de manera verbal. En su lenguaje no verbal, aplicado con lenguaje de señas, también van a tener algún tipo de afectación. La prosodia es el uso del ritmo, de la entonación, de la dicción y de la puntuación en el discurso. Son funciones del habla que están a cargo del hemisferio derecho del cerebro. Esta también se relaciona con las habilidades musicales como la melodía y la rima. En estudios de hechos con resonancia magnética se ha observado que los aspectos de la prosodia del lenguaje activan el hemisferio derecho, mientras que los significados de las palabras se expresan en el lado izquierdo. De tal manera que cuando nosotros usamos esta capacidad de expresar el lenguaje con distintos tonos, con melodía y con ritmo, vamos a estar usando ambos hemisferios cerebrales. El reconocimiento de la voz, es decir, la capacidad de identificar quién es el emisor de un mensaje a través de su tono de voz, aporta datos sobre la identidad del emisor. Es decir, nosotros escuchamos una voz y rápidamente identificamos si se trata de un niño, de una persona adulta, si es un hombre o una mujer, y de su estado emocional, únicamente con escuchar la manera en cómo están hablando. La identificación de personas de nuestra familia a través de la voz es una de las primeras formas de memoria que se manifiestan en el ser humano. Los niños pequeños, desde los primeros meses de vida, pueden reconocer la voz de su madre aún estando adentro del útero, es decir, dentro del desarrollo embrionario ya tienen la capacidad de identificar la voz de su madre. Otros tipos de desórdenes del lenguaje, como el tartamudeo, es un desorden del habla que se caracteriza por el uso de pausas frecuentes, de la prolongación de sonidos y de la repetición de sílabas que pueden alterar el flujo normal del habla. Por ejemplo, como este famoso personaje de las caricaturas, el puerquito Porky, pues tenía un problema de tartamudeo y repetía la primera sílaba de las palabras hasta llegar al punto en el que no podía continuar con la palabra y la cambiaba por otra de igual significado. El tartamudeo afecta aproximadamente al 1% de la población. En su mayoría son hombres, es decir, es una proporción de 3 a 1, 3 hombres por cada mujer que tiene este padecimiento, y es posible que exista un factor genético que influya en la aparición del tartamudeo. Este se presenta con mayor frecuencia al inicio de una frase, lo cual sugiere que es un desorden relacionado con la ejecución de secuencias motoras necesarias para el flujo normal del habla. Las dificultades para poder expresarse, en el caso del tartamudeo, no necesariamente tienen que ver con un daño cerebral, porque es posible disminuir el tartamudeo, sobre todo en personas jóvenes, utilizando ejercicios de dicción, es decir, practicando la dicción constantemente, el cómo se habla, el cómo se mueve la boca. Poco a poco empieza a remediar la condición del tartamudeo, no siendo así lo mismo con las afasias, que tienen que ver con un daño más profundo. Lo que sí ocurre durante el proceso de el habla con tartamudeo es una activación excesiva del área de Broca, de la corteza motora, del vérmice en el cerebelo y en la ínsula, una región involucrada en la articulación de movimientos. También se reporta una activación menor en la corteza auditiva del lóbulo temporal, es decir, hay sobreactivación de unas áreas y hay menor activación en áreas que tienen que ver con el lenguaje, como la corteza auditiva, particularmente el mecanismo de retroalimentación. Estas diferencias, como hemos dicho, sugieren que el tartamudeo sea un retraso percibido en la retroalimentación auditiva de la propia voz del individuo. Empiezan a pronunciar la palabra, al momento en el que esta pronunciación llega a sus sistemas cerebrales ocurre esta sobreactivación, y este retraso hace que vuelvan a repetir la primera sílaba al percibir que se pronunció de manera errónea, y esto se repite
hasta que, bueno, este sistema pues empieza a sincronizarse y el discurso puede continuar. Otros estudios sugieren que las personas que tartamudean presentan menor desarrollo en la materia blanca que conecta a la corteza auditiva con la corteza parietal, es decir, la conexión entre las zonas que controlan la retroalimentación auditiva y la planeación de lo que se va a decir es todavía inmadura, por lo tanto pues aparece este problema de la repetición de la sílaba. Las personas que tartamudean pero que asisten a terapia de corrección del lenguaje pueden incrementar la actividad de la corteza auditiva, lo cual contribuye a la corrección de los errores de dicción. Y bueno, para finalizar esta cápsula podemos hacer pues una breve recapitulación. El proceso del lenguaje, como pudimos observar, es un proceso más complejo que en su mayoría ocurre exclusivamente a nivel de corteza cerebral. En este proceso se involucran aspectos como lo es pues la atención para poder captar el discurso de otro, la memoria para almacenar las palabras que vamos a utilizar en nuestro lenguaje, la asociación de percepción con distintos tipos de percepción verbal, con percepción auditiva, con percepción visual y también con aspectos de razonamiento y de control de estímulos para controlar exactamente qué es lo que vamos a mencionar en nuestro discurso. Y en cuanto al desarrollo, podemos decir que la capacidad para desarrollar un lenguaje aparece en el primer año de vida, es decir, no aparece con el nacimiento, pero es una capacidad que se va mejorando constantemente a lo largo de todo el desarrollo cerebral, siendo también una de las más importantes para la supervivencia humana. Con esa información me despido de esta cápsula y nos vemos pues en un futuro.